El síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda en adultos. Uno de los antecedentes más importantes es algo que vemos todos los días. Las infecciones, sobre todo en las vías aéreas superiores, El inicio tiene un patrón muy característico que no debes pasar por alto. pues va a haber una debilidad que va a ser simétrica, que va a ser variable. Y en el tratamiento hay un punto clave que suele confundir a muchos en el ENAR. No hay preferencia de una u otra. La doctora Michelle Breda, neuróloga y epileptóloga, te dará todo lo que tienes que saber sobre el tema. Vamos a pasar al siguiente tema de nervio y músculo, que es el síndrome de Guillain-Barré. Eso es lo que a fuerza seguro les van a preguntar en alguna de los casos clínicos. Recordar que el síndrome de Guillain-Barré es un grupo de enfermedades autoinmunes que afectan las raíces de los nervios. Aquí ya no estamos hablando de la médula del sistema piramidal, sino de la segunda motoneurona a nivel de los nervios periféricos. La incidencia es de 1 a 2 por cada 100.000 habitantes y existen diferentes subtipos del Guillain-Barré. Están las enfermedades, la afección desmielinizante, es decir, que nos va a afectar a nivel de la mielina o afectar a nivel del axón. ¿Ok? Las más, por mucho más frecuentes son las formas desmielinizantes, que es el AIDP, que es su forma más frecuente en el 85 al 90%, que es polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda, y entre sus otras formas menos frecuentes son las axonales, que es el AMAN, que es la motora pura, la motora sensitiva, neuropatía, y el síndrome de Miller-Fisher. Recordar que las formas axonales van a recuperarse, ahorita lo vamos a hablar, pero recuperarse más lento porque hay un daño como tal en el axón que las formas desmielinizantes, que son un poquito, pues tienen una recuperación un poco mejor. ¿Okay? Y el síndrome de Miller-Fisher, que es cuando hablamos que haya una alteración a nivel de los nervios periféricos y asociado a alteraciones en los movimientos oculares y ataxia. ¿Ok? Es una variante. Ahora, ¿cuáles son los precipitantes? Pues las infecciones, sobre todo en las vías aéreas superiores, no es que la infección lo haga, pero hace una activación inmunomediada secundaria a una infección, sobre todo en vías aéreas superiores como micoplasma o gastrointestinales como Campylobacter jejuni, ¿no? Enfermedades febriles no específicas por algunos otros virus, por ejemplo VIH también lo puede dar, citomegalovirus o virus de Epstein-Barr. No es que sea la causa del Guillain-Barré, sino que es un factor precipitante. El paciente presenta una infección de vías aéreas y 2 semanas después, que ya está perfecto de las vías aéreas, su sistema inmunológico se activa y entonces ataca a nivel del nervio periférico, ¿sale? Básicamente es lo que quiero decir. Entonces, esto que les decía, el cuadro clínico usualmente es una historia de infección o de alguna enfermedad parainfecciosa de 1 a 3 semanas previas del inicio de los síntomas. Pacientes van a presentar o pueden presentar parestesias, alteraciones sensitivas vagas y la debilidad. La debilidad va a ser usualmente simétrica, va a ser progresiva y va a ser ascendente, de abajo hacia arriba. ¿Okay? Puede haber debilidad facial y oftalmoparesia, es decir, puede semejar como si el paciente estuviera teniendo una parálisis del nervio facial. De hecho, es eso lo que hacen, parálisis del séptimo nervio, puede ser unilateral o bilateral, y pueden tener alteración de los movimientos oculares, sobre todo, por ejemplo, en Miller-Fisher, que les comentaba. La parálisis máxima o el pico máximo que vamos a ver en estos pacientes es de 2 a 4 semanas y puede existir un compromiso pues respiratorio grave, ¿no? Que esta es como una de las urgencias neurológicas que por eso tenemos que tratarlo de forma inmediata si es inicial. El 25% de los pacientes con la forma de desmielinización AIDP van a requerir ventilación mecánica. Y también, esto es súper importante, y el motivo por el cual en estos pacientes que tienen AIDP, o bueno, más bien un síndrome Guillain-Barré, si pueden presentar alteraciones al nivel del sistema nervioso autónomo, como arritmias, cambios bruscos en la presión y fiebre. Cualquiera de estos tres es un criterio que el paciente tenga que hospitalizarse en un área de terapia intensiva para vigilar que no haga arritmias,
estos cambios en la presión y pues tratarlos en dado caso. Y las que más dan estos son las AIDPs. ¿Sabes cuál es la verdadera razón por la que en la mayoría no pasa el ENAR? No es falta de inteligencia, es porque estudian con calendarios genéricos, sin considerar sus horas reales disponibles, sin distribuir el tiempo de estudio de acuerdo a la proporción real de preguntas por especialidad y sin integrar simulacros desde el inicio. Y cuando no pueden cumplir, creen que el problema son ellos. En Aesculapius tendrás tu calendario personalizado basado en 3 cosas: tu disponibilidad real de tiempo, la estructura del ENARM y un sistema de estudio con 3 fases para repasos objetivos. Nuestros alumnos no estudian más, estudian mejor. Entonces, dentro del examen físico, pues va a haber una debilidad que va a ser simétrica, que va a ser variable, pueden tener cuadriparesia leve a completa y pueden tener involucro variable de los nervios del cráneo, les decía, el séptimo y de los movimientos oculares. La sensibilidad generalmente va a estar preservada, o sea, es decir, ellos tienen alteraciones sensitivas como paresteses, así, pero al momento de hacer la exploración, esto va a estar aparente, o sea, aparentan como si estuviera normal, a diferencia de un síndrome medular. Los reflejos van a estar disminuidos o incluso van a estar abolidos, los reflejos de estiramiento muscular, y puede existir dificultad respiratoria. Entonces, este es un síndrome de una neurona motora inferior. Ya en sus evoluciones más prolongadas, o un paciente que haya tenido un Guillain-Barré y ya lleve mucho tiempo, puede ya empezar a tener otros signos como atrofia, como fasciculaciones, etcétera, pero eso ya más adelante, ¿vale? Dentro de los estudios diagnósticos, aquí sí la punción lumbar es obligatoria. A todos los pacientes tenemos que hacerle una punción lumbar. Lo que vamos a encontrar es una hiperproteinorraquia. El pico de la hiperproteinorraquia se va a dar a los 6 días después del inicio del cuadro, con una celularidad normal o leve pleocitosis. A esto le llamamos una disociación albúmino-citológica, que quiere decir que la citología, o sea, las células van a estar normales con una elevación muy contrastante de las proteínas a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y también esto nos va a ser útil para descartar otras enfermedades, ¿no? Asociadas, ¿no? Por ejemplo, enfermedades como VIH, que también pueden dar desmelinización o pueden dar una poliradiculopatía, a diferencia de que, por ejemplo, en VIH, la celularidad, cuando hacemos una punción normal, una punción lumbar, perdón, usualmente va a estar más elevada, ¿no? Y no van a tener una cuenta a lo mejor mayor de 10 de células. Entonces, otro de los estudios que hacemos es estudios de conducción nerviosa. Aquí sí las velocidades de conducción nerviosa son importantes. Esto nos pueden dar datos de desmelinización a los 3 a 5 días post inicio. Acuérdense que si llega un paciente y empezó hoy, vamos a suponer que llegó a urgencias, empezó el día de hoy, empezó con debilidad ascendente y pues todo, y paresteses, etcétera. Si ustedes le hacen una punción lumbar y unas velocidades de conducción ese mismo día, es muy probable que esté normal. Sin embargo, esto no me descarta la enfermedad. Entonces también hay que tener un poquito de criterio y saber cuándo lo vamos a hacer, estos estudios. Si ya pasó de 3 días que el paciente inició, pues seguramente nos va a dar muchos datos. Al igual que la punción lumbar. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es una alteración de las ondas F, una reducción de las velocidades de la conducción motora y las latencias motoras distales prolongadas. Dentro de los diagnósticos diferenciales en esta enfermedad, pues puede ser una afección medular aguda, no crónica. Acuérdense que en una fase aguda de una lesión medular puede dar síntomas como si estuvieran de motoneurona inferior, es decir, no nos va a dar hiperreflexia inicial, nos puede dar mucha debilidad, sin signo de Babinski positivo, cuando es hiperagudo, cuando es en ese momento. Por ejemplo, otro de los diagnósticos pues, puede ser algún infarto troncoencefálico, enfermedades neuromusculares, en este caso sí, botulismo, porfiria, difteria y otras neuropatías tóxicas, ¿no?
Algo importante en esta enfermedad es el tratamiento. Aquí el tratamiento debe de ser agudo, se va a hacer con inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis. En realidad no hay preferencia de una u otra. Según los estudios, pues es un buen tratamiento cualquiera de estos. Lo único es lo que tengan ustedes disponible o lo que venga en el examen. No creo que les pongan las dos en el mismo tiempo. Obviamente plasmaféresis pues puede tener mayor riesgo de cuando ponen el catéter, de perforación, infecciones, etcétera. Entonces en muchos centros que tienen disponible la inmunoglobulina prefieren dejarles inmunoglobulina. La inmunoglobulina se deja por 5 días y la plasmaféresis se dejan 5 sesiones de 3 a 5 saltando un día, ¿no? Entonces básicamente es este recambio del plasma donde se van a retirar todos estos anticuerpos que están atacando a los nervios periféricos, ¿no? Estas es importante que sepan que son efectivas durante las primeras 2 semanas y lo único que van a hacer es recuperar o acelerar el tiempo de recuperación, ¿ok? No es que lo va a parar en ese momento, simplemente va a ayudar a la recuperación que sea más rápida. Ahora, si llega un paciente que en realidad ya lleva más de 2 semanas, acuérdense que el pico les dije que es de entre 2 semanas, si ya llega más, ya llegó a su pico y ya empezó a mejorar, en realidad no tiene caso que ustedes le dejen inmunoglobulina o plasmaféresis. Y por favor acuérdense, aquí no tienen nada que ver los esteroides, no son efectivos y no están indicados de forma aguda, ni los bolos de metilprednisolona o algo así. Solo se dejan los esteroides en caso que estemos hablando de un CIDP, que es una enfermedad polirradículo neuropatía desmielizante crónica, que esto ya tiene que ver con otras enfermedades, ahí sí se pueden dejar bolos de esteroides. Fuera de eso, para el Guillain-Barré de forma aguda no tiene ninguna utilidad y la mayoría de los pacientes el pronóstico es que van a recuperar su función normal después de un mes. El 25% van a llegar a intubación. La muerte se puede dar el 5%. Acuérdense que la muerte sobre todo va a estar dada por estas disautonomías o arritmias o procesos de complicaciones de infecciones hospitalarias por intubación prolongada, por escaras, por procesos neumónicos, etc. Y la debilidad residual se va a ver en un 25% de los casos. ¿Qué es lo que me va a predecir si este paciente va a tener una debilidad que va a quedar? Pues si el paciente empezó o tuvo un Guillain-Barré a mayor edad, si necesitó ventilación mecánica, si la progresión fue rápida en días, en 1 o 2 días necesitó intubación, y si las amplitudes motoras son bajas en las velocidades de conducción nerviosa. A ver, las amplitudes motoras es básicamente lo que vemos es cómo está conduciendo a nivel axonal. Entonces ya les decía yo que cuando es una en Guillain-Barré que afecta a nivel axonal, como el AMAN o el ASMAN, pues tienen un menor porcentaje en que se recuperen al 100%.